Buenos días, lectoras y lectores Atlántico. Hoy estamos con Fernando Lillo, que acaba de publicar el libro Un imperio de risas. Muchísimas gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros. A vosotros por darme la oportunidad. Catedrático de latín en Santo Tomé de Freixeiro, ¿verdad? Sí. Entre clase y clase, ¿cómo surge la idea de publicar un libro sobre el humor en los tiempos de la antigua Roma? Pues ya es una idea que me venía rondando de hace tiempo, y sobre todo para intentar dar a conocer al gran público que en la antigua Roma no solo eran guerras, no solo estaban desfilando, sino que el humor estaba presente en todos los estratos sociales, en toda la vida cotidiana. Quería darle pues una Roma más divertida, ¿no? Un imperio de risas, que se titula el libro, para quitarle un poco de hierro a esa Roma de soldados y de violencia que suele aparecer en Gladiator o, por ejemplo, en películas más así de acción, ¿no? Pero el humor estaba presente en todas partes, siempre se estaban riendo, eran muy simpáticos. Para poder construir el libro, imagino que tienes que recurrir a las fuentes. ¿Dónde podemos encontrar? Sí, lógicamente no hemos cogido ningún programa de televisión, no tenían periódico, tenían una especie de periódico, pero ahí no ponían chistes. Entonces, ¿cómo sabemos de qué se reían? Pues, en primer lugar, por los grafitis. Los grafitis ahora los hacemos con aerosol, antes o eran pintados o rascados en la pared, y ahí libremente hacían algún tipo de chiste. Por ejemplo, en las letrinas siempre ponían alguna cosita, ¿no? Como ahora, es lo más parecido, ¿no? Sí, aquí en la portada tenemos uno que está cogido de una letrina original que dice cacavi et culum no estersi, que significa cagué y no me limpié el culo. Es decir, que lo podríamos decir ahora también. Hay otro muy gracioso que simplemente pone memoria. Recuerdo, también en una letrina, un recuerdito que se dejaban por ahí, ¿no? Y después también en las paredes hablaba, por ejemplo, había carteles electorales para hacer a los candidatos, y también había su parte burlescas. Había un candidato que, por ejemplo, decían, pues te vamos a votar los bebedores nocturnos. Pues no le iba a gustar mucho al candidato que esos fueran sus votantes, ¿no? Incluso hay uno que no sabemos si por error o por chiste decía, vota por Prócula. Próculo era el nombre y le pusieron el nombre de Prócula, un poco para meterse con él, ¿no? Entonces en la calle siempre había grafitis con insultos, con de beber, ¿no? Cosas muy curiosas. También escribían pues palos que a veces eran de buena suerte, otras veces eran claramente obscenos, ¿no? Y después, aparte de los grafitis, hemos conservado un libro de chistes, lo que podríamos llamarle hoy un libro de chistes. Son una recopilación de chistes que se llama en griego Filógelos y sería en castellano el amante de la risa. Y entonces ahí se conservan unos 265 chistes, hay algunos repetidos, de una temática muy variada, y ya es un poco el esquema del chiste clásico, ¿no? Un personaje anónimo que cuenta una cosa con motivo de hacer gracia. Se cree que eso es una recopilación del siglo IV, V después de Cristo, está escrita en griego, pero que recoge toda una tradición anterior de chistes. Luego también tenemos, por otro lado, lo que eran los epigramas burlescos. Unos epigramas eran pequeños versitos para burlarse de una persona, que a veces podía ser concreta y otras veces ya era la persona, era un nombre, pero era como nuestros chistes de Jaimito. Te voy a contar alguno de Jaimito que te van a gustar. Pues Jaimito era un chiste, por ejemplo, decía Marco, que era el nombre de Jaimito romano, ¿no? Marco, el romano, dice, Marco era tan pequeño que subió a una pepita y se ahorcó. Imagínate qué pequeño era Marco, ¿no? O Marco era tan flaco que se puso a tocar una trompeta, solo sopló un poquito y se murió. Se bajó al Hades. Y luego hay uno muy bueno, que es que perezoso, Marco era tan perezoso, lo metieron en la cárcel. Y como no quería salir de allí, confesó que había matado a alguien. Es decir, que hay los chistes de flacos, de perezosos. Seguimos, seguimos vinculados con el mismo actual. chiste. Y hay otro muy curioso también, Marco, que soñó que corría. Pero como era muy perezoso, ya no se costó más, no fuera a ver que soñara otra vez que corría y entonces se cansara, ¿no?
Los de perezosos son muy simpáticos, porque hay otro que estaban dos, que estaban durmiendo en la misma cama con la misma manta, porque la gente en aquella época pues, no tenía tampoco tantas comodidades, y entonces viene un ladrón y le roba la manta. Y entonces los otros dos se quedan quietos, porque los dos son perezosos, y uno le dice al otro, persíguelo tú. Y dice, mira, mejor esperamos a que cuando venga a robarnos el colchón, le perseguimos. Entonces ahí tenemos chistes de muchos tipos, muy variados, ¿no? Por ejemplo, también hay chistes como si fueran los de Lepe, ¿no? Nosotros los de Lepe, ellos eran 3 ciudades que eran los más tontos de la antigüedad. Una era Kumas, que es una ciudad que está en lo que hoy territorio de Turquía. Otro era Abdera, que está en Tracia, norte de Grecia, por ahí. Y otra era Sidón, que es la misma que hay ahora en Líbano. Estos eran los considerados los más tontos. Entonces, por ejemplo, de Kumas había un médico de Kumas, que estaba operando con un bisturí. Y claro, no había anestesia, entonces el paciente chillaba. ¡Ah! Y entonces el médico de Kumas, como era tonto, dijo, bueno, pues vamos a probar con un bisturí menos afilado. Es decir, eran tremendos, son absurdos totalmente, ¿no? Los más absurdos eran los de Kumas, y Sidón y Abdera. ¿Son entendibles todos los chistes o hay alguno que hayamos perdido la conexión con la referencia? Muchos hay que explicarlos porque hay palabras que no son las mismas que las nuestras y el chiste está en la gracia de la palabra. Por ejemplo, los boxeadores. Los boxeadores llevaban unos guantes que el nombre en griego significa lo mismo, es mirmex, y significa guante de boxeo, pero también hormiga. Que nosotros eso no lo pillamos. Pero cuando ellos le contaban, un boxeador se fue a comprar un campo y lo primero que preguntó, como era cobarde, es si había hormigas. Entonces, si lo explicas, claro, tiene gracia. Si no, tienes que buscar la palabra. A ellos le hacía mucha gracia. Luego lo sabía que un poco, digamos, un humor que hoy nos parecería hasta mal, ¿no? Por ejemplo, uno que era un corredor, pues uno de estos bobo dice que le habían crucificado al corredor y dice, mira, ahora ya no corre, vuela. Pues un chiste. Claro, humor negro. Sí, la gracia, pero era un humor negrísimo, negrísimo. A la hora de escribir el libro, ¿cómo desarrollas? No sé si vas alternando los chistes. Sí, los voy poniendo por temas. Si ves un poquito el índice, pues la idea era, porque claro, el libro de chistes original, digamos, los ponía por tipos, el glotón, el que huele mal, el aliento, en fin, por diversos tipos. Y luego estaba el intelectual, que era un tipo muy tonto, que le llamaban el intelectual, era muy tonto. Pero a mí lo que me gustó era darle un tipo de... Por ejemplo, el primer aspecto del libro, el primer capítulo grande es risas en todo lugar y ocasión. Entonces ahí pongo los chistes agrupados por situaciones. Chistes de educación, chistes del viaje, chistes que podían tener lugar en las termas, chistes de estos que hemos visto de risa, ¿no? De pis y caca, chistes deportivos, o chistes, por ejemplo, algún chiste verde, chistes electorales como esos que te comentaba antes, y chistes negros, de reírse de la muerte, ¿no? O ver algo. Había uno que estaba en un funeral y era un misógino, además, hoy lo cuentas y se te echan encima, porque claro, el misógino le pregunta, ¿quién se ha muerto? Se dice, se ha muerto mi esposa. Y dice, ¿y quién está peor? Y dice, ¿quién está mejor? Y dice, yo, que me he librado de ella. Entonces hacía mucha gracia. Hoy lo cuentas y dicen, este chiste es un poco... Pero nos hablan los chistes, incluso algunos que nos hagan gracia, nos hablan de esa cultura, ¿no? Bueno, les ayuda a entender cómo vivían, ¿eh? Exactamente, de cómo vivían, de cómo pensaban. Y hay algunos que casi no los entendemos, hay incluso algunos que no los entendemos porque no sabemos exactamente a qué hacen referencia. Se intenta darles a todos un sentido, pero hay algunos que no sabemos. Entonces luego también otro de los apartados grandes es el humor va por gremios. Entonces hay chistes de soldados, por ejemplo, los soldados cuando hacían un triunfo, por ejemplo a Julio César, pues hacían cánticos de burla a Julio César. Entonces decían, Julio César sometió la Galia, pero Nicomedes sometió a César.
¿Te lo tengo que explicar? Sí, me perdí un un poco. poquito. Bueno, pues la Galia era el territorio que lógicamente sometió, pero ahí jugaban con el verbo someter, que es poner debajo. Someter, poner debajo. Y Nicomedes era un príncipe de Bitinia, que era un reino que estaba al sur del Mar Negro, y a Julio César le decían que había tenido relaciones con este señor. Entonces someter era lógicamente poner debajo. Y en Roma, aunque lo peor que podía hacer, digamos, era el homosexual, pero el pasivo, claro. Ese era el que ellos no venían. Si era activo, no había ningún problema, estaba perfectamente aceptado socialmente, ellos cualquier tipo de comportamiento bien, pero claro, el pasivo, sobre todo en clases altas, porque claro, indicaba dominación, indicaba sometimiento, entonces los soldados podían hacer eso, y Julio se estaba calladito, porque tenía que dejar que lo hicieran, ¿no? Era tanto como para meterse con él, pero era más bien en los triunfos para ahuyentar el mal de ojo, para que le fuera bien, como cuando se dice mucha mierda, ¿no? Sí. Pues un poco esa idea, ¿no? Entonces había de soldados, había chistes de soldados, de médicos, como este que decíamos antes, ¿no? Había muchos chistes de médicos, había uno en que un paciente dice, solo con estar con el médico se murió. Tenían los médicos muy mala fama, y ahí luego había algunos médicos que eran muy brutos, y había los chistes que decían, bueno, a ver, uno está jorobado, no pasa nada, le vamos a poner un montón de pesos encima y lo vamos a enderezar. Claro, lo enderezaron, pero lo mataron. Entonces, la verdad que el remedio no era muy bueno, ¿no? O otro de un médico que decía, bueno, has pasado de tener fiebre de 6 días a tenerlas ahora cada 3 días. Pues entonces te voy a cobrar la mitad. Es decir, que de médicos hay una buena pila aquí, una buena pila. Igual que ahora los de médicos son muy interesantes. También los había de barberos, ¿no? Entonces el típico de barbero era pues un barbero charlatán, y entonces va el barbero y le dice al cliente, bueno, ¿cómo quieres que te corte el pelo? Y dice, pues en silencio. Eso también está conectado con el día de hoy. Sí, hay algunos que incluso se parecen. Hay algunos que han estudiado algunas, no es que los hayan leído aquí y hayan hecho el chiste, sino que hay chistes comunes que hacen gracia a lo largo de todos los sitios, ¿no? En la justicia también había chistes. En los juicios a veces los abogados empleaban algún chiste para relajar el momento, para meterse con el adversario, o algún chiste que hay que se estaba durmiendo el juez, y entonces el reo dice, ¡apelo! Y entonces dice el juez, ¿a quién apela? A ti para que te despiertes. Y era un poquito así gracioso, ¿no? Y luego también está curioso que no solamente la gente vulgar, digamos, hacía chistes, sino en las altas esferas. Tenemos la idea de Cicerón, un orador famoso, muy serio, pero Cicerón tenía mucha mala leche, y la gente con su propia familia. Tenía un yerno que se llamaba Dolabella, y dice, ¿quién ha atado una espada a mi yerno? Porque el yerno era pequeñito, ¿no? Te parece a la de Quevedo y la nariz, ¿no? Sí. Pero ahí ya son más refinados, ya no son tan... Sí, claro, ahí ya no es el típico chiste, por eso aquí ya hablo de bromas, ahí son bromas más refinadas, más... Son más cultos también más personaje. Cultas, efectivamente, más culto, ya no es un humor tan rastrero, pero es un humor gracioso también, que Cicerón, Augusto, el emperador Augusto también tenía sus chistes, o le hacían chistes a ellos, porque los emperadores querían estar bien con el pueblo, le dejaban que la gente les hablara a veces, y entonces había uno que iba por Roma y se parecía mucho al emperador, y entonces el emperador, así para hacerse coleguilla, dijo, ¿tu madre ha estado alguna vez por Roma? Y él dice, mi madre no, pero mi padre sí. Y luego había chistes de profesiones que ahora, pues, adivinos, por ejemplo, los adivinos. Hay unos cuantos chistes de adivinos muy buenos, porque los adivinos no siempre acertaban, claro. Y se buscaban excusas para cuando no acertaban. Y de eso la gente hacía su chiste. Entonces había uno que venía de un viaje y fue al adivino y dijo, ¿cómo está mi familia? Y dice, bueno, pues mira, todos están bien menos tu padre. Y entonces le dice el señor, pero si mi padre ya murió hace 10 años. Y el adivino, para arreglarlo, dice, no conoces a tu verdadero padre. Está bueno. Eso hay que tener recursos.
Con las excavaciones que sigue habiendo hoy en día a lo largo del imperio, ¿se siguen encontrando nuevos chistes? Sí, sí, claro, van saliendo. Ese que te conté antes del Cacavi et culum non estersi es recientísimo, del siglo XX, ¿eh? Encontrado en el siglo XX. Se hacen excavaciones y aparecen grafitis y aparecen nuevos chistes. O alguna adivinanza también aparece, ¿no? Porque sabes que Príamo era el rey de Troya y entonces en una pared pues escribían: ¿quién es el padre de los hijos de Príamo? No sé. Y te pones a pensar, pues es lo mismo que de qué color es el caballo blanco de Santiago. Porque Príamo es el padre de los hijos de Príamo, pero a primeras te quedas así. Es el mismo tipo de chiste, ¿no? Y ya digo, ese lo escribían en la pared y estaba muy bien. Después había otro género que era, bueno, y para terminar un poco, es metiéndose con el prójimo, ¿no? Riéndose de los defectos de las personas. Uno de los defectos más tal era tener mal aliento. Entonces, de mal aliento había algunos chistes. Uno decía: un tío tenía un mal aliento, tan mal aliento, que se quiso suicidar, entonces se puso debajo de una capa y se murió. Eran bestias, ¿eh? Ese es bestia. Y luego había otro que decía, eran dos amantes y le dice a la mujer: ¿por qué no me amas? Le dice ella. Él le dice a ella: ¿por qué no me amas? Y dice ella: es que tú me amas. Como tenía tan mal aliento, le daban los besos y era horroroso y no querían tener contacto, ¿verdad? Y este es bueno también, un poquito bruto también, pero tal. Uno de mal aliento se encontró con un médico y le dijo: doctor, se me ha bajado la campanilla. Entonces el médico fue a mirar ahí y dice: uy, no es que se te ha bajado la campanilla, es que se te ha subido el culo. Porque claro, el olor era tan malo de abajo como por arriba, ¿no? Y había otro de médicos que decía: le tengo que poner un letrero a ver cuál es la boca y cuál es el culo. Los catológicos gustaban. Esos eran los que más le gustaban, Y después también le gustaban algunos que eran sobre gente que... Ah, bueno, fíjate, hay uno muy bueno, que este está en un contexto serio, ¿no? Pero es muy divertido. En Ostia, que es el puerto de Roma, hay unas termas muy grandes, y las termas de los 7 sabios se llaman, porque en una habitación están las pinturas de sabios muy solemnes, así sentados, y cada sabio tiene su nombre, como es el sabio, y tiene una frase filosófica. Lo que pasa es que las frases filosóficas son escatológicas. Entonces, todos conocemos al filósofo Tales, ¿no? Pero seguro que no sabes que Tales dijo, te lo digo en latín porque es muy simpático: durum cacantes monuit ut nitan Tales. Y significa: a los estreñidos Tales les aconsejó que apretaran. Es buena. Y otro filósofo que hay ahí, que era Quilón, dice: el filósofo Quilón nos enseñó a tirarnos pedos en silencio. Y la verdad, pues que se lo pasaba en grande viéndolas, pero unas pinturas muy solemnes, y además aquí no era un grafiti mal hecho, estaba pintado con letras romanas, capitalis rústica, con total elegancia, en un lugar de ese tipo, ¿no? Entonces, la verdad es que se lo pasaban de maravilla estos romanos. En su faceta de profesor de lengua clásica, de latín, ¿ayudan los chistes a dar clase a los alumnos? ¿Introduce alguno de vez en cuando? Sí, siempre hay que contar algún chiste. Cuando ya uno va perdiendo la atención, entonces contamos algún chiste y ya cambia la cara, ¿no? Cambia la cara y lo van haciendo. Pero bueno, tienes que mirar cuál, porque si no se ríen, quedas muy mal. Porque hay a veces que el humor, claro, hay algunos que... Aquí hay un montón de chistes, ¿no? Entonces hay algunos que son... los que te estoy contando, que son chistes que te ríes más o menos, o al menos esbozas una sonrisa, ¿no? Pero también hay otros pues que son chistes menos evidentes, más explicativos, pero bueno, no dejan de tener gracia, pero hay que profundizar un poquito en ellos también. Luego, como te comentaba, también había para meterse con la gente, ¿no? Que eran los epigramas burlescos. Entonces hay uno muy simpático que dice, de Marcial. Marcial era un poeta que era originario de Hispania, de Bilbilis, que está al lado de Calatayud, y este hacía versitos cortitos muy hirientes, muy simpáticos, y dice: Quinto ama a Thais.
que era una chica, ¿no? ¿A qué atáis? Atáis la tuerta. Y entonces dice, atáis le falta un ojo, y a él los dos. Okay. Eran crueles. Eran crueles. Daban en el... Y ahora a ver si adivinas este. Thais tiene los dientes negros, pero Lecania los tiene blancos. ¿Cuál es la razón? Ni idea, ¿no? Pues es muy fácil. Thais tiene los dientes negros porque son los suyos, y Lecania son blancos porque se ha comprado. Son dientes falsos, ¿no? y querían ser así. Bueno, ahora uno sobre una nariz grande. Este se atribuye incluso al emperador Trajano. No sabemos con qué fiabilidad, pero en los códices dicen, este lo hizo el emperador Trajano. Y dice, compara la nariz de uno con el gnomon de reloj de sol, con el gancho ese metálico que tiene el reloj de sol, claro, imagínate así. Y entonces este es duro. Este dice, si apuntas la nariz de cara al sol y abres bien la boca, darás las horas a todos los que pasen. Imagínate qué nariz tendría. ¿Qué nariz tendría? Y otro de narigudo es muy simpático. Y además así sabemos que, como ahora nosotros Jesús, cuando estornudas antes decían, Zeus, sálvame. Y entonces dice, Proclo no puede sonarse la nariz con la mano. ¿Por qué no puede hacer así? Porque tiene el brazo más corto que la nariz. La nariz llega hasta allí y el brazo no le da para sonarse. Y dice, y no dice Zeus, sálvame cuando estornuda, porque no oye a su nariz. Porque está tan lejos de su oreja que no se entera de que ha estornudado. Estos son epigramas burlescos más rebuscaditos, porque ellos ya eran autores literarios que buscaban el chiste más elaborado, ¿no? No son del manual de chistes, son de otra cosa. Pero ya digo, hay infinitos chistes, la verdad que podemos estar aquí hablando de chistes, de romanos, de todo tipo, y ya digo, estaba también un personaje, la mayoría de esos chistes que te comentaba de ese libro son del intelectual, del tipo intelectual. El intelectual era como uno que había estudiado, pero que no se había enterado de nada. Claro. Y entonces veía el mundo de la forma más disparatada. Y entonces, por ejemplo, a un intelectual que se iba de viaje, un amigo suyo le dijo, hazme un favor, cómprame 2 esclavos de 15 años cada uno, porque 15 añitos para los esclavos. Y entonces dijo, muy bien, vale, pero si no los encuentro, te compro uno de 30. Tiene menos gracia, a ellos le haría gracia. Tiene sentido matemático. Y después los emperadores también hacían sus chistes, o incluso hay una anécdota muy curiosa. ¿Sabes? Cómodo, uno de los personajes de Gladiator, ¿no? Cómodo era muy aficionado a salir al anfiteatro a cazar animales. Y entonces, esto lo cuenta uno de los que estaba en primera fila, es un historiador que se llama Dion Casio, lo cuenta porque le pasó a él, ¿no? Y entonces, Cómodo no se llevaba bien con el Senado, estos eran senadores. Y en una de las atracciones era que pasaban avestruces y él con una flecha, una flecha de estas que acaba como en media luna, le iba cortando el cuello a todas, con la puntería que tenía. Y luego bajó a otra y dijo, pues esta la voy a degollar. Y la degolló con la espada, cogió la avestruz y se la enseñó a los senadores que estaban en la primera fila. Y entonces, claro, ellos, cuenta Dion Casio, que cogieron hojas de laurel que tenían en el pelo, en la cabeza, y se pusieron a comerlas para evitar la risa que le daba, ¿no? Y claro, podíamos interpretar, bueno, era risa nerviosa, de miedo, de que le iba a hacer a él también lo mismo, pero Dion Casio dice, no, nos reíamos por la situación ridícula. ¿A quién vamos a creer? Bueno, como él cuenta la historia, pero eran elementos cómicos. Y había otro emperador que estaba bastante loco, no es el que suele conocer más la gente, pero es uno que se llamaba Heliogábalo, que era de los emperadores más pirados, después de Calígula y de Nerón. Heliogábalo era muy, muy loco. Y entonces lo que hacía era una broma a sus amigos, que era que los invitaba a casa de noche
le decía, bueno, dormid en esta habitación. Y mientras estaban durmiendo, les soltaba unas fieras dentro. Pero las fieras tenían las garras limadas. Pero claro, los que estaban allí no lo sabían. Entonces se despertaban, veían allí los tigres, los leones en la habitación y algunos se morían del susto, otros se tiraban por la ventana. Bueno, unas bromas pesadas del emperador que no me gustaría a mí ser de los amigos de Heliogábalo. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en Atlántico y animar a la gente a que compre un Imperio de Risas, que yo creo que se lo van a pasar muy bien. Sí, yo me lo pasé en grande escribiéndolo y espero que también leyéndolo pues tengan esa misma experiencia y que siempre se queden con la idea de que los romanos eran muy simpáticos y que muchas veces entendemos, los que entendemos de humor romano es porque nos hacen gracia, porque somos muy romanos también nosotros en muchas cosas. Muchas gracias, Fernando.